Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 471. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite reunirnos cada día en este grupo con el propósito de conocer un poco más a Cristo a través de su palabra, con el propósito de tener una mejor comunión con Él a través de la oración. Vamos a dar un espacio de tiempo para que las personas que no han podido ingresar lo puedan hacer. Vamos a esperar a que el link suba a Facebook y de esa manera se puedan agregar a aquellos que no han visto el anuncio. Les recordamos que los días martes, para los que de pronto nos escuchen en otro horario, nos hacemos el grupo de oración sobre las 7:10 de la noche, para que de pronto usted se programe aparte de su tiempo y pueda estar en el grupo. Recordamos de igual modo, estamos en la lectura de la Biblia de corrido. Hoy nos encontramos en el libro de Samuel, el primer libro, en el capítulo 4, para que usted vaya ubicando en su Biblia. En este caso, quiero saludar a cada persona que se nos agrega. Allá tenemos a la hermana Beatriz, mi esposita, acá está mi familia al lado mío, y cada persona que va apartando de su tiempo para unirse con nosotros en este espacio de oración. Vamos a dar entonces un tiempo más para que las personas se vayan agregando, recordándoles también que el día de mañana no tendremos grupo de oración por Facebook, sino que lo hacemos directamente por Zoom. Entonces, si usted desea asistir a este grupo y de pronto no asiste a ningún otro de la iglesia, entonces me puede decir y yo le doy el link para que pueda ingresar. También recordarles que el día jueves, con el favor del Señor, estaremos a las 8:35 para que usted también se programe. El día viernes, con el favor del Señor, a las 8 de la noche. El día sábado también, 8 de la noche. Entonces, mis hermanos, recordarles el texto de hoy. Primera de Samuel, capítulo 4. En este caso, para que usted vaya ubicando en su Biblia. Y el tema de hoy se llama la desolación. La desolación. Buenas noches a la hermanita Yolanda, que ya también se encuentra ahí disponible. A cada personita que va ingresando poco a poco. Vamos a dar 2 minuticos más para que las personas que no lo han visto puedan ingresar. Recordamos también, muy importante y primordial, compartir, en este caso, el link con aquellas personas que no conocen a Cristo. Hay una opción en el Facebook que da copiar enlace. Entonces usted desde ahí le da compartir, copiar enlace, y puede enviar ese enlace directamente a WhatsApp o al Messenger de una persona para que esa persona vea en privado esa predicación, esa oración. Recuerden algo muy importante, hermanos, y siempre se lo repetiré porque es algo que sigue sucediendo. Muchas personas tienen temor de acercarse a Dios, ¿sí? Tal vez tienen el llamado, como lo hemos estado viendo en el tema de ayer, pero esa persona no entiende cómo acercarse a Dios. Bueno, por lo menos yo lo viví así. Y tenía temor de acercarme a Dios, no sabía cómo hacerlo, me decían vaya a la iglesia, pero yo no sabía si ir. Entonces, a veces uno cuando está solo y de pronto puede ver un video donde le hablan acerca de Cristo, se comienza a abrir el corazón, el Señor comienza a hacer su obra y es mucho más sencillo. Por eso yo les digo, es mejor enviar el link cuando esas personas nos rechazan la predicación o cuando esas personas no nos aceptan una invitación a la iglesia como tal. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, ya tenemos un grupito más grandecito, vamos entonces a dar inicio en esta noche. Un saludo especial para cada persona que se nos conectó en este momento. Recuerden que vamos a leer Primera de Samuel capítulo 4 para que lo tengan listo ahí en su Biblia. El tema de hoy se llama la desolación. Y vamos entonces a orar primeramente para poner en manos del Señor lo que vamos a hacer. Bendito y amado Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, por tu maravillosa palabra, Señor, que nos disponemos a leer, a estudiar en esta noche, Señor. Te pedimos que nos dirijas, que tú nos bendigas, Señor, que tú nos guardes de la herejía, Señor, de torcer tu palabra, Padre. Ayúdanos a permanecer firmes en ella, ayúdanos a llevarla a la práctica, Señor, que esta palabra sea para nosotros, Señor, un argumento más para que nuestra vida espiritual pueda avanzar. Padre de los cielos, yo te pido que nos ayudes con entendimiento, Señor, que quites toda distracción del maligno, aún de parte de nuestra, Señor, que no nos distraigamos con nuestros hijos ni con las cosas que pasan alrededor nuestro, sino que nos centremos en que tú nos vas a hablar, Señor, y que queremos estar dispuestos para escuchar tu voz.
Amado Dios, ponemos en tus manos este grupo, te pedimos perdón por el día de hoy, si te hemos fallado, Señor, sabemos que nos estamos arrepintiendo cada día, Señor, porque cada día fallamos, tal vez ya no en las mismas cantidades que antes, o tal vez alguien de los que ingresa sí te está fallando bastante y necesita arrepentimiento, Señor, en cualquiera sea el caso, la sangre de tu Hijo es suficiente, Señor, pues donde está el más vil, el más grande de los pecadores, Señor, allí también está tu gracia que es abundante. Señor, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí. Nos disponemos a leer tu palabra, bendícenos, ayúdanos por favor, en el nombre del Señor. Amén y amén. Buenas noches, Alison, Dios la bendiga. Vamos entonces a leer 1 Samuel capítulo 4. Dice así: la palabra de Samuel llegó a todo el pueblo de Israel. En aquellos días los israelitas salieron a enfrentarse con los filisteos y acamparon cerca de Ebenezer. Los filisteos que habían acampado en Afec desplegaron sus tropas para atacar a los israelitas. Se entabló la batalla y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando en el campo a unos 4,000 de ellos. Cuando el ejército regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos han derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? ¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Traigamos el arca del pacto del Señor que está en Silo, para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. Así que enviaron un destacamento a Silo para sacar de allá el arca del pacto del Señor Todopoderoso, que reina entre los querubines. Los dos hijos de Elí, en este caso Ofni y Finés, estaban a cargo del arca del pacto de Dios. Cuando ésta llegó al campamento, los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra se temblaba. Los filisteos oyeron el griterío y preguntaron: ¿a qué viene tanto alboroto en el campamento hebreo? Y al oír que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos se acobardaron y dijeron: Dios ha entrado en el campamento. Ay de nosotros, que nunca nos ha pasado algo así. Ay de nosotros, ¿quién nos va a librar de las manos de dioses tan poderosos que en el desierto hirieron a los egipcios con toda clase de plagas? Ánimo, filisteos, sean hombres, si no quieren llegar a ser esclavos de los hebreos, tal como ellos lo han sido de nosotros. Luchen como hombres. Entonces los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue terrible, pues de los israelitas cayeron 30,000 soldados de infantería. Además fue capturada el arca de Dios y murieron Ofni y Finés, los dos hijos de Elí. Versículo 12. Un soldado que pertenecía a la tribu de Benjamín salió corriendo del frente de batalla y ese mismo día llegó a Silo con la ropa hecha pedazos y la cabeza cubierta de polvo. Allí se encontraba Elí, sentado en su silla y vigilando el camino, pues su corazón le temblaba solo de pensar en el arca de Dios. Cuando el soldado entró en el pueblo y contó lo que había sucedido, todos se pusieron a gritar. ¿A qué viene tanto alboroto?, preguntó Elí. Al oír el griterío, el hombre corrió para darle la noticia. Elí ya tenía 98 años y sus ojos ni se movían, de modo que no podía ver. Vengo del frente de batalla, le dijo a Elí. Huí de las filas hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Elí. Los israelitas han huido ante los filisteos, respondió el mensajero. El ejército ha sufrido una derrota terrible. Además, tus dos hijos Ofni y Finés han muerto y el arca de Dios ha sido capturada. Solamente de oír mencionar el arca de Dios, Elí se fue de espaldas y cayéndose de la silla junto a la puerta, como era viejo y pesaba mucho, se rompió la nuca y murió. Durante 40 años había dirigido el pueblo de Israel. Su nuera, la esposa de Finés, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando supo que el arca de Dios había sido capturada y que tanto su suegro como su esposo habían muerto, le vinieron los dolores de parto y tuvo un alumbramiento muy difícil. Al verla agonizante, las parteras que le atendían le dijeron: «Anímate, que has dado a luz un niño».
ella no respondió ni siquiera les hizo caso, pero por causa de la captura del arca y por la muerte de su suegro y de su esposo, le puso al niño Icabod, para indicar que la gloria de Israel había sido desterrada. Exclamó: se ha llevado la gloria de Israel, el arca de Dios ha sido capturada. Hemos finalizado la lectura de este capítulo 4 del primer libro de Samuel. El tema, como les dije, se llama la desolación. La desolación básicamente es la falta de consuelo que experimenta el ser humano ante la ausencia de Dios. Eso es la desolación, falta de consuelo que experimenta un ser humano ante la ausencia de Dios. Es importante tener en cuenta lo que está sucediendo aquí. Antes de ello, quiero pedirles disculpas si a veces cuando transmito o interpreto el texto soy demasiado literal, porque sé que algunos se pueden herir, ¿cierto? Pero quiero ser claro, si vamos a seguir a Cristo, debemos entender que la Biblia es el manual que Él nos dejó, y hay que apegarnos a Él, ¿sí? Entonces, piense en eso, no soy yo, es la palabra de Dios. En este capítulo el Señor pasa de las advertencias al castigo. Cuando yo les digo que no juguemos con Dios, siguiendo a Jesús y al mismo tiempo deleitándonos en el mundo, no lo digo porque yo me crea más que ustedes, más bien es que estoy tratando de evitar una tragedia como la que vivió Elí. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta por la lectura, pero se los resumo. En un día Elí perdió el arca del pacto. Murieron 34,000 soldados, murieron sus 2 hijos, su nuera, y él mismo murió. Y si usted va al capítulo 3 que leímos ayer en el versículo 13, dice que para ninguno de ellos hubo perdón. Amigos, si el castigo fue de esa forma para este sacerdote y su familia, ¿por qué nos molestamos cuando nos advierten? Eso deberíamos revisarlo. Si el Señor es tan, digámoslo así, tan estricto en su palabra, y es un Dios celoso de la santidad, no debemos molestarnos cuando nos adviertan, más bien debemos agradarnos de que nos adviertan, debemos ser agradecidos. Es como, y para que lo entiendan mejor, pónganme mucha atención, es como si yo supiera que su hijo se dirige a un lugar donde va a explotar una bomba, y yo le digo a su hijo, vaya, pero no se acerque tanto, y si se acerca, lleve vaselina, alcohol y gasa. Algunos quieren que se predique de esa forma, pero ¿qué me diría usted si yo aconsejara así a su hijo y él regresara en un ataúd? Usted estaría furioso, furiosa. ¿Por qué no le dijo a mi hijo que allá había una bomba? ¿Por qué no le dijo? ¿Por qué no lo detuvo? ¿Por qué no lo amarró? De la misma manera, mis hermanos, yo no puedo predicar verdades a medias, porque está en juego la vida eterna de ustedes. Hoy veremos qué sucede cuando el Señor se aleja, porque esa es la desolación, ¿cierto? La ausencia de Dios. Y lo que está pasando en este capítulo es que Dios está abandonando al pueblo de Israel. Lo está dejando a su merced, aunque al mismo tiempo está levantando un siervo que va a corregir al pueblo. Lo que está sucediendo ahora mismo es el juicio que el Señor ya había determinado desde el libro de Levítico en el capítulo 26. Si ellos desobedecían los mandamientos y hacían todo lo contrario, vendrían todas las maldiciones de lo que le está sucediendo al pueblo de Israel. ¿Qué sucede entonces cuando el Señor se aleja? Lo primero que pasa es que no hay entendimiento. No hay entendimiento. Dice el versículo 3 al 4 de la siguiente manera: cuando el ejército regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos has derrotado o por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Traigamos el arca del pacto del Señor que está en Silo, para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. Así que enviaron un destacamento a Silo para sacar de allá el arca del pacto del Señor Todopoderoso, que reina entre los querubines. Los 2 hijos de Elí y Ofni y Finés, estaban a cargo del arca del pacto de Dios. Escúcheme bien, cuando el Señor se aleja, las personas empiezan a enceguecerse, empiezan a no entender quién es Dios. Los israelitas, por ejemplo, pensaban que el secreto de la victoria estaba en llevar el arca, lo cual era un error, y lo digo porque la razón de sus derrotas era no haber destruido esas poblaciones cananeas en su momento, y en lugar de destruirlas, ellos se mezclaron con ellos.
ahora estaban viviendo las consecuencias. Pero es impresionante que nadie lo entendía, mis hermanos. O sea, eso es lo impresionante. Nadie entendía que la culpa de lo que estaba pasando era de ellos. No era de llevar el arca, no era de tirar las flechas de una manera o de la otra. No, ellos creían que era un problema militar, ellos creían que era un problema estratégico, un problema místico. Todo menos que la razón de su derrota fuera que, por ejemplo, Ofni y Finés estuvieran aún ministrando en el templo de Dios, aun cuando todo el pueblo sabía de las conductas depravadas de ellos. Si usted de pronto no ha estado en los otros temas, les recuerdo que Ofni y Finés comían del sacrificio antes de ofrecerlo a Dios. Ofni y Finés se acostaban con las mujeres en el templo de Dios. Eso indicaba que estas personas habían perdido el entendimiento. Y esto claramente sucede en nuestros días, mis hermanos. Por ejemplo, vemos el virus y decimos fueron los chinos. Vemos la corrupción en el país y decimos son los políticos. Vemos la violencia, las violaciones, el alcoholismo y decimos son los vándalos. No entendemos que todos somos culpables. Y que la comunidad cristiana es más culpable. Porque hoy en día los diferentes grupos cristianos defienden sus propios intereses. Están más interesados en el crecimiento de sus iglesias que en la expansión del evangelio. Y si algo puede traer cambio a las personas es la proclamación de la obra de Cristo en la cruz, nada más. Pero nadie lo entiende. Las personas quieren vivir sus vidas en una burbuja y no quieren entender que este mundo está bajo juicio, en la misma situación que se encontraba Israel, en la misma, mis hermanos. ¿Qué sucede cuando el Señor se aleja? No hay entendimiento. Segundo, enfrentamos la muerte. Cuando el Señor se aleja, enfrentamos la muerte. Dice el versículo 10 y 11, entonces los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue tan terrible, pues de los israelitas cayeron 30,000 soldados de infantería. Además fue capturada el arca de Dios, y murieron Ofni y Finés, los dos hijos de Eli. Claramente, mis hermanos, las consecuencias para Israel estaban llegando al punto más alto. No solo había muerto parte de su ejército, sino que además se habían robado el arca, y los hijos de Eli, futuros sacerdotes, habían sido asesinados. La profecía del Señor se estaba cumpliendo. Se dan cuenta que el texto nos está advirtiendo que el final de nosotros se acerca si no atendemos a la advertencia del Señor. Si cuando el Señor hace una advertencia como estas es porque hay personas que definitivamente están viviendo sus vidas como estos israelitas. Y el Señor está diciendo, no se haga el loco, porque yo lo puedo castigar severamente. Debemos recordar, hermanos, que este ejército de Israel, estos sacerdotes conocían la conducta de Israel. Es que ellos vivían en el mismo tiempo de los jueces. O sea, por ejemplo, ellos sabían lo que había pasado en Gibeá. Algunos de los que han estado conmigo recordarán que hace un tiempo leímos en uno de los capítulos de Jueces que en Gibeá intentaron violar a un sacerdote. Y como no pudieron violarlo, mataron a su esposa y la violaron. Elí sabía de la conducta de sus hijos. El pueblo le había informado. Ana se lo había cantado. Un hombre le había advertido en nombre de Dios de lo que estaba pasando. Y luego Samuel se lo había dicho. Pero Elí, que tenía la autoridad para sacar a sus hijos del templo y castigarlos, no lo hizo. No lo hizo, mis hermanos. Yo pensaba en una analogía para esto y de pronto va a sonar un poco fuerte, pero es como cuando usted llega a un baño y usted encuentra que la persona que entró anteriormente tapó el baño y el agua se está desbordando hasta arriba. Y usted, en lugar de buscar la manera de destapar el baño, usted se sienta y hace sus necesidades ahí encima. Algo así fue lo que hizo Elí. Aunque sabía que su hijo estaba profanando el templo del Señor, él siguió como si nada. Cuando eso sucede, mis hermanos, Dios se aleja y nos deja a la deriva. Si nosotros hemos caído en una conducta parecida a esa que yo les acabo de mencionar, donde, por ejemplo, vivimos vidas dobles, en la iglesia alzamos las manos y lloramos, pero afuera vivimos como el diablo. Si nosotros nos estamos acercando al templo de Dios de esa manera, deberíamos reaccionar y entender que podemos estar próximos a enfrentar la muerte y la condenación. Por último, mi hermano, cuando el Señor se aleja, no vemos su gloria. Cuando el Señor se aleja,
no vemos su gloria. Dice el versículo 19, 20 y 21. Su nuera, la esposa de Finés, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando supo que el arca de Dios había sido capturada y que tanto su suegro como su esposo habían muerto, le vinieron los dolores de parto y tuvo un alumbramiento muy difícil. Al verla agonizante, las parteras que le atendían le dijeron: «Anímate, que has dado a luz un niño». Ella no respondió, ni siquiera les hizo caso. Pero por causa de la captura del arca de Dios y por la muerte de su suegro y su esposo, le puso al niño el nombre de Icabod, que indica que la gloria de Israel había sido desterrada. Las derrotas de Israel, la muerte, el robo del arca, eran indicador de que la gloria de Dios había abandonado a los israelitas. Para que entendamos mejor, la gloria de Dios es expresada en la iglesia cuando en medio de la congregación vemos conversiones genuinas, de todo tipo de personas, desde borrachos, drogadictos, prostitutas, médicos, niños, profesores, lustradores de zapatos, panaderos, todo tipo de personas, todos ellos con un deseo insaciable de agradar y proclamar a su Salvador. Cuando Jesucristo ve eso, Él se agrada y muestra su gloria por medio del Espíritu Santo a través de milagros y prodigios. Ahora bien, cuando no vemos eso en la iglesia, significa que hay Icabod. La gloria de Dios se ha desterrado de la iglesia. Ustedes podrían pensar que es exagerado, pero mis hermanos, eso que le pasó a Elí no ha dejado de suceder. Si leemos con cuidado la Biblia, por ejemplo, en la primera venida de Cristo, la gloria de Dios había abandonado a Israel en ese momento. Los fariseos y los maestros de la ley habían hecho de la adoración un negocio. Y después de que Jesús es crucificado, resucita y forma la iglesia, pasaron 3 siglos llenos de la gloria de Dios. Milagros, conversiones, misiones espectaculares a primera iglesia. Pero cuando entra la iglesia católica en el siglo III a dirigir las riendas de la iglesia de Cristo, la gloria de Dios se fue nuevamente, por la avaricia, la idolatría y el paganismo. Así hasta el año 1500. En el año 1500 apareció Martín Lutero con la Reforma, salvo solo por gracia mediante la fe. La gloria de Dios había regresado. Aparecieron los mejores teólogos y predicadores de la historia: Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, John Bunyan. Y se mantuvo así por varios siglos hasta el 1800. En ese 1800 se conoció el periodo de la era de las misiones, un periodo hermoso, donde encontramos por ejemplo a William Carey. Ahora bien, con todo respeto, en nuestros días no vivimos en la gloria de Dios, vivimos en medio de la apostasía. Y esto es lo que el Señor nos quería hablar el día de hoy. Finalizamos leyendo 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 4 y 5, y pasamos a orar. Dice así: 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4 y 5. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Cristo. Oremos a Dios. Bendito Señor, amado Salvador nuestro, gracias por esta noche, Señor. Gracias por permitirnos estudiar y predicar tu palabra, Señor. Gracias por este grupo de personas que nos escucharon el día de hoy, Señor. Yo te pido que los afiances en la fe, Señor, que los bendigas, mi Dios. Tenemos claro, Señor, por tu palabra que estamos en tiempos de apostasía, Señor, y que tu gloria no es vista en las iglesias, sencillamente, Señor, porque la iglesia se ha pervertido como en tiempos de Elí, Señor. Vemos tantas cosas pasando hoy, Señor, y nos da vergüenza lo que está sucediendo, Señor. Solo te pedimos que nos des fuerza para denunciar, que nos des valor y que nos des santidad, Señor, para vivir conforme a tu gloria, Padre. Sabemos que las consecuencias de lo que está pasando son gravísimas, Señor. El hecho de que tú te alejes de la iglesia
ha hecho que las personas no tengan entendimiento de quién eres tú, por eso se acercan de cualquier manera a ti, no se acercan en un sentido de humillación, no se acercan en un sentido de súplica hacia ti, Señor, sino que más bien lo hacen vanagloriados de ti, Señor. Te pido que nos perdones por nuestra conducta al acercarnos a ti, Señor. Sabemos que todo lo que está pasando nos ha enfrentado a la muerte, Señor. Hasta hace muy poco lo vivimos y vimos de cerca la muerte, pero aún así el corazón humano es tan duro que tampoco lo entendió. Bueno, los hijos de Elí tampoco lo entendieron, Elí tampoco, Israel tampoco, Señor. Creo que solo tu Espíritu Santo puede doblegar nuestra mente, nuestro corazón, para que demos la espalda al pecado y empecemos a aferrarnos a ti verdaderamente, Señor. Queremos ver tu gloria, Señor, como la vieron estos tantos que mencioné hace un momento, mi Dios, que vieron la conversión de miles y millones, conversiones verdaderas, no conversiones nefastas como las que vemos hoy en día, por una conversión vocal que no tiene ninguna afirmación en una vida que practica la palabra de Dios. Señor, te pido misericordia para estos días, Señor. Ayúdanos a ser fieles predicadores de tu palabra. Bendícenos con santidad, bendícenos con amor por tu palabra, Señor. Que cada día, Señor, crezca en nosotros un deseo y un anhelo por proclamar el Evangelio a aquellos que no te conocen. Es la única solución que existe en este momento, que ha existido en todo momento, que ha existido desde la eternidad, para que los hombres cambien y te conozcan a ti. Señor amado, damos las gracias por este grupo de oración y por cada persona que se conecta. Bendíceles, Señor, y ayúdales en sus luchas, en sus cargas. Señor, si ellos tienen deseos de avanzar en la fe, de conocerte más, que tú les proveas lo necesario, Señor, que tú les des el tiempo, Señor, que tú les ayudes. Mi Dios de los cielos, que tu Espíritu Santo les guíe, por favor. Ayúdanos, Señor, aquellos que tenemos anhelo de continuar avanzando en la fe, por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos también a ver fruto de aquellos que escuchan nuestra predicación, Señor, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Señor. Por favor, permite que nosotros sigamos haciendo tu santa voluntad. Oramos, Señor, por aquellos que están enfermos. Mi Dios, tú conoces la situación de aquellos hermanos que en este momento están en un hospital y que están padeciendo, Señor. Yo te pido que primero abras sus corazones para que ellos entiendan la necesidad de que puedan reconocer que están en este momento mal y que te necesitan, Señor. Sería el primer paso para que tú les ayudes. Mi Dios, sin embargo, yo clamo por aquellos que están sintiendo dolor, que están hospitalizados, que necesitan en este momento de tu consuelo, Señor, que tú estés en medio de ellos, Padre. Te pido por aquellos que se están acercando a ti por medio de este grupo de oración, Señor. Te pido que los bendigas con salvación, con entendimiento, con fe. Señor, que hagas tu obra maravillosa en ellos, que pongas a su favor tu justicia, mi Señor, que pongas a su favor, Señor, el entendimiento de tu palabra. Mi Dios, llévalos y concédeles el arrepentimiento, mi Rey. Por favor, ayúdanos a entender más tu palabra, Señor, para que la podamos proclamar más rectamente en estos días. Que en estos días donde hay desolación de tu Espíritu, Señor, donde no lo vemos, donde no lo sentimos, donde no vemos tu gloria, empecemos a verla, Señor. No debo ser desagradecido porque aún así he visto milagros de parte tuya, he visto tu mano poderosa, pero sé de lo que tú hiciste y has hecho en la antigüedad, Señor, y quisiéramos ver tu gloria, Señor. Quisiéramos ver personas llegando humilladas, Señor. Quisiéramos un avivamiento. Quisiéramos ver a nuestras familias doblegadas delante de ti, abandonando el pecado. Señor, viviendo para la gloria de tu Hijo Santo. Es nuestro anhelo, Señor. Es nuestro deseo. Mi Dios, ayúdanos, por favor. Te lo pedimos, te lo clamamos. Te pedimos perdón por nuestro país y por las cosas que se han hecho tan mal, Señor. Te pedimos por las familias de esos 7 muchachos que murieron en la vía a la costa, Señor, asesinados por un político. Mi Dios, yo te pido que des consuelo a estas familias, Señor, de un hombre ebrio, Señor, que no sabía lo que hacía y que mató a estas personas. Señor, yo te pido misericordia y te pido consuelo para sus familias, Señor.
que nosotros entendamos que si no predicamos el Evangelio, estas cosas sucederán más y más cada día. El amor de muchos se enfriará, Señor, lo sabemos por tu palabra. Los signos de la apostasía en estos días nos muestran que tu venida está cerca y eso nos alegra, Señor. Pero también nos preocupa la salvación de tantas personas en este momento. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, sé que por medio del juicio que trajiste a la tierra muchos se acercaron a ti, Señor, pero necesitamos que nos sigas ayudando, por favor, provee las situaciones para predicar el Evangelio, Señor, por favor, ayúdanos, llénanos de valentía, de valor para hacerlo, ayúdanos, Señor, Dios de los cielos, te lo pedimos en el santo y poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias por haber estado en esta noche con nosotros en este grupo de oración. Les deseamos que el Señor les bendiga muchísimo y si Él así lo permite, mañana estaríamos como les indiqué por el grupo de Zoom y el día jueves a las 8:35. Que pasen bonita noche, que el Señor les guarde.